Del momento en Blue Radio. 11 de la mañana, 20 minutos, y después de analizar el sueldo de los congresistas y de los mayores ingresos del Estado, tenemos una noticia del momento muy importante que tiene que ver con Colombia y las relaciones con Ecuador, porque el presidente Noboa está copiando, Lucas, las estrategias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizando los aranceles como retaliación en las relaciones diplomáticas con nuestro país. Está anunciando, Camila, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa que va a imponer un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, que empezará a regir a partir del 1 de febrero. Dice a través de un trino Daniel Noboa: hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. Anuncia entonces, Camila, este arancel del 30% a todas las importaciones que vengan provenientes de Colombia. Y entonces, esta que va a ser una nueva estrategia parece ser impuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de manejar las relaciones internacionales con retaliaciones arancelarias. Habría que averiguar, Sebastián, ¿cuánto le exportamos nosotros a Ecuador? ¿Cuáles son las exportaciones que se verían castigadas por este 30% y qué tan grave es esto que está anunciando el presidente Noboa para las exportaciones de nuestro país? Acá está viendo números, Camila, y depende mucho de cuánta energía le exportamos a Ecuador, que hay momentos que le exportamos, hay más o menos, pero por ejemplo, el año 2024 le exportamos a Ecuador $1.900 millones. Eso ahorita no superaría los 9 billones de pesos. Los rubros más importantes: exportación de energía, también, bueno, es que se me desapareció, pero el principal rubro de exportación es la energía, también pescado procesado, aceite de palma y tabla de partículas. Y es que acuérdese, Camila, que Ecuador ha tenido una crisis de energía muy complicada en los últimos meses, y de hecho pues tuvieron apagones en algún momento en las ciudades principales y demás, y la venta de energía de Colombia pues ha sido muy importante. Y Colombia fue solidaria. Claro. En su momento el gobierno actual dijo: vamos a seguir vendiendo la energía a Ecuador porque no vamos a permitir pues que estén sin energía. Incluso en momentos donde aquí, acuérdese, tampoco estaba muy bien, y ese suministro se mantuvo. De hecho, nosotros lo tratamos aquí, sí. Y preguntamos: ¿cómo vamos a darle energía a Ecuador si aquí estamos pues también con las reservas un poco bajitas? Pues yo no sé si sea inteligente de parte del gobierno de Noboa en Ecuador a tener esta retaliación del 30% de arancel a las exportaciones colombianas, cuando el principal rubro es la energía y nosotros somos su principal proveedor. Y pero además, Camila, el mensaje es duro. Dice ahí que no hay cooperación con las autoridades colombianas y ecuatorianas allí en la frontera, y dice el presidente ecuatoriano que esto se va a mantener hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Ese argumento de la seguridad nacional de Ecuador es muy importante, Camila. Obviamente que hay las relaciones de Noboa con Petro ha sido muy mala, pero digo yo, el argumento de la seguridad nacional para tomar este tipo de decisiones tiene peso en Ecuador. Recuerda usted, por ejemplo, que en otros tiempos a Raúl Reyes, que era el comandante, uno de los comandantes de las FARC, Raúl Reyes fue dado de baja en territorio ecuatoriano, en tiempos de Uribe, que generó la crisis de Uribe con Correa y todo lo demás. De tal manera que cuando el presidente Noboa argumenta que son razones de seguridad del Estado ecuatoriano, tiene peso. Muchas empresas del suroccidente colombiano, por la proximidad con Ecuador, Camila, pues envían cantidad de productos. Algunos maquilados aquí, otros importados de otros vehículos, por ejemplo, camiones, tractores, plásticos, pero sobre todo productos de farmacéuticos. Esas van a ser las industrias seguramente más golpeadas por estos aranceles que anuncia el presidente Noboa. Sí, hay otro renglón que es importante, Hugo, y se lo digo porque aquí tenemos, en Medellín tenemos las ferias de la moda, ferias muy importantes de la moda, y Ecuador pues es un destino importante de la moda colombiana. Ese es otro renglón que puede resultar ahí golpeado, pero pues a ver, suena como un poquito extraño esta trompificación de Noboa, pues porque es que eso lo hace, digamos, un país que es como potencia o que tiene y claro, es muy importante las relaciones comerciales, además porque tenemos una frontera
frontera con Ecuador, pero pues hablar como si se tuviera ese poder tan infinito o tan inmenso es como... Es que por eso yo mencionaba como rarito. Lo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cómo las relaciones internacionales y las guerras se está utilizando como un arma de batalla, precisamente el tema de los mercados y los impuestos. Ya en unos minutos nos vamos para Davos, Suiza, para que Gonzalo nos haga el resumen de, bueno, qué fue lo que dijeron los mandatarios mundiales, qué dijo el presidente Donald Trump y qué ha pasado también con esta guerra arancelaria que revivió otra vez el mandatario norteamericano por cuenta de Groenlandia, porque tenemos otra noticia de último minuto que tiene que ver con un comunicado de Medicina Legal, Kalila Peña, sobre los enfrentamientos en el Guaviare, en donde dice Medicina Legal que murieron menores de edad. Así es, mire, dice que con las labores de los equipos forenses destacados para el abordaje de estos 26 cuerpos ingresados a la Dirección Seccional Meta en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno Guaviare, a la fecha se logró la identificación de 24 personas. Hay 2 restantes que aún no se ha establecido su identidad. De esos 26 cuerpos abordados, 21 corresponden a personas de sexo masculino y 5 a sexo femenino. Y lo más importante, se identifica 4 menores de edad, 1 hombre y 3 mujeres. Recordemos que los cuerpos llegaron desde sectores rurales donde en los últimos días se registraron los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y las de Calarca. En paralelo al ingreso de estos cuerpos, Medicina Legal aseguró que ya dispuso 9 equipos interdisciplinarios conformados por personal tanto de la Dirección Regional Bogotá y de las seccionales Meta y Cundinamarca. Gracias, Cali. La importante noticia que da Medicina Legal sobre menores de edad muertos en ese enfrentamiento del Guaviare, de lo que hablábamos ayer precisamente, Ana Cristina, con Monseñor, sobre cómo se ha degradado ya el conflicto en Colombia con el enfrentamiento por parte de las disidencias entre alias Mordisco y alias Calarca. Sí, por una parte, Camila, pues decir que esto es un crimen de guerra, el reclutamiento de niños es un crimen de guerra, entonces ahí empieza a crecer pues como el prontuario se empieza a aumentar o a ratificar el prontuario que tiene alias Calarca. Y en segunda instancia, ahí es, a ver, siempre hablamos del Ministerio de Defensa, siempre hablamos de una cantidad de instituciones cuando nos referimos a este tipo de noticias que son absolutamente trágicas y no hablamos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿qué tiene que ver acá? Hemos hablado de la importancia que tiene atender de inmediato la desescolarización de los niños en lugares como estos. ¿Por qué? Porque estos niños que quedan sin escuela son los niños que quedan como carne de cañón para que los recluten. Ya hablamos del Catatumbo, donde hay niños que cumplen, hay niños que ya cumplieron, 1.100 niños cumplieron un año entero desescolarizados y ahora, según la Secretaría de Educación del Norte de Santander, son 5.000 los que están en riesgo de no matricularse. Entonces, aquí también, bienvenido a la discusión el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque esto que estamos viendo es parte de esta tragedia. 11 de la mañana, 28 minutos, así es, la tragedia del orden público en Colombia y cómo los sacrificados y las víctimas al final terminan siendo los más vulnerables, que son los niños. Les decía yo que vamos para Davos, Suiza, en donde esperaron pues con mucha expectativa y no con tan buenas caras al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está cumpliendo un año en su cargo. Se cumple un año del regreso de Donald Trump al poder. Un mandato que sacudió desde la política interna, la economía y hasta las relaciones internacionales. En Mañanas Blue 10 AM analizamos lo que dejó estos primeros 365 días y lo que